fue el anuncio que hizo el presidente de la República de dar cobertura por parte del gobierno con un fondo especial que se anunció para completar el pago a los trabajadores que entraron en fase 1 y que en atención a lo que se estipula para el pago del salario 13 o la regalía, se le va a pagar la 12ª parte de lo que recibió durante todo el año, es decir, lo que recibió, los 12 salarios sumado, se le va a entregar un salario que tiene que ser la suma de cada salario que recibió el trabajador en el año. Ya en el gobierno se anunció que la regalía se va a entregar completa, que no habría dificultad ninguna con los empleados de la administración pública y que lo comienzan a recibir a partir de este día 1 de diciembre. La duda estaba cómo iba a ocurrir en el sector privado, cómo iba a manejarse el asunto por esto que estoy explicando de cómo se hace el cálculo para el pago de la regalía. A partir de lo que decidió el gobierno, una noticia que pienso que tranquilizó a todos los empleados del sector privado, a todo el sector privado. El gobierno con esto informaba que se estaban ya incluyendo un fondo, o sea, lo que se estaba invirtiendo en esto o gastando en esto era 30.000 millones de pesos y se hizo el llamado a los patronos, a los empleadores también, para que entiendan el momento. Creo que el gobierno ha arrimado su hombro y de qué manera. El representante de los trabajadores, Pepe Abreu, hizo unas alusiones muy especiales sobre el presidente de la República por el anuncio, hablando de las condiciones del presidente, de la humanidad del presidente, y anunciando que esto garantizaba que habrían de producirse ya en la legislación laboral cuestiones importantes para los trabajadores a partir de las muestras que estaba dando el presidente de la República con el anuncio que se hacía ayer en Palacio, en presencia además del ministro de Trabajo, un acto que se llevó a cabo a las 11 de la mañana del día de ayer. El presidente allí también convocó a los empresarios a que hagan se pongan de su parte. El gobierno va a dar un fondo que será, imagino, similar al que está otorgando ahora mismo en estos programas, que es una proporción del sueldo en la mayoría de los casos. Lo que está invitando es a los empleadores que completen la parte que le corresponde. Algunos lo podrán hacer, otros entiendo que no. Ojalá ese llamado a hacer el mayor de los esfuerzos lo puedan conseguir. Se sabe que muchas empresas están en una situación muy complicada y quienes se han acogido a estos programas de fase lo han hecho por una razón, pero el llamado está ahí, ojalá que pueda ser atendido, porque pienso igual que tú, Dani, que fue un día importante, era un tema que perturbaba, había mucha gente que estaba perturbada. Igualmente, la información no se ha dado oficialmente, pero parece que la decisión está tomada de continuar con algunos programas especiales durante los próximos 90 días, los primeros 90 días del año próximo. Que se había dicho que no estarían disponibles, que se llegarían solamente hasta el 31 de diciembre, fuera la información oficial originalmente, y de hecho fue lo que se contempló en el presupuesto. Sin embargo, desde hace un tiempo para acá, las posiciones o las opiniones sobre eso del equipo de gobierno ha ido flexibilizándose, y ya parece que la decisión estaría tomada de que por lo menos el programa Quédate en Casa, tal vez con otro nombre, pero sí continuaría ese programa al menos durante los primeros 3 meses del año 2021. Da la impresión de que el gobierno está esperando el momento para hacer el anuncio, porque ya diferentes funcionarios, pero lo han planteado funcionarios del gobierno, más no lo ha tomado el gobierno como decisión. Lo que uno espera es que el gobierno en los próximos días, y tiene que ser obviamente antes de que termine el mes de diciembre, porque hay que hacer los arreglos del lugar, debe producirse ya el anuncio oficial de parte del gobierno de que va a continuar por lo menos durante los 3 primeros meses del año, porque las condiciones que motivaron el programa FASE o el programa PATI u otras ayudas que el gobierno ha articulado permanecen. La situación sigue siendo complicada. Evidentemente que esto trastorna el gobierno, trastorna planes que el gobierno tenía. El gobierno proyectó para el 2020, el gobierno pasado, una situación totalmente distinta, y este nuevo gobierno igual tiene sus planes, tiene sus metas, tiene proyectos de gobierno en los que debe trabajar, pero la realidad se impone. Lo que está ocurriendo es como para que se tome en consideración qué va a ocurrir con la gente que está recibiendo la ayuda. Sí, eso es importante que el gobierno lo confirme, porque ya ha trascendido, y de hecho
eso va a ser de una gran ayuda para la sociedad dominicana, porque los tres primeros meses del año son lo más difícil en el aspecto económico, porque ahí comienza a manifestarse la resaca de los gastos de diciembre, que siempre la gente se excede, gasta el doble sueldo, gasta el sueldo y hace compromiso extra. Y en enero comienza a apretarse el bolsillo y se extiende durante esos 3 primeros meses. Si el gobierno facilita la continuación de esos programas, que inicialmente se habían dicho que solo llegaban hasta diciembre, pues bienvenido sea, sería una medida correcta y que se agradece. No, y solo que cuando se implementó eso estábamos como en pleno COVID, y el COVID no ha desaparecido. En algunas áreas se ha incrementado, entonces era lógico que tanto fase, pero sobre todo aquí hay un tema, si se quiere, hasta psicológico, ¿no? Porque ese dinero en Navidad tiene un efecto multiplicador para mantener un poco la esperanza y resolver problemas también de gente que se espera hasta final de año, se compromete. Y la mayoría de ese dinero en algunos casos ya se debe, es de mano a mano. En este caso son ayudas sociales puntuales a la gente que más empobrecida está. Y esos efectos, digamos, los efectos asociados a la pandemia en la economía que afectan a esa gente no han mermado, continúan presentes. Y la posición, digamos, la visión económica fundamental invitaba a desmontarlo, que así se planteó en el presupuesto del 21 originalmente, porque la verdad es que para el Estado, para las finanzas públicas, para las arcas del Estado, con la situación que existe de reducción en recaudaciones, representa estas transferencias sociales un impacto realmente importante. Sin embargo, se entendió, y qué bueno, que el costo social de suspenderlas tal vez era mayor, y al menos durante los 3 primeros meses del próximo año, parece que tal vez en otro formato, con otros montos, pero por lo menos las más básicas, a la gente que está más afectada en el sector por debajo de la pobreza, de la situación que impone, las restricciones económicas que impone la pandemia, que esa gente por lo menos tenga acceso a los beneficios de una ayuda mínima que le permita subsistir. Se entiende que ya, esperemos que así sea en el transcurso del próximo año, ojalá sea en el transcurso de ese primer trimestre, ya hayan elementos que permitan que la economía dominicana retome parte del dinamismo que traía. En ese aspecto económico, hoy el Banco Central de la República Dominicana publica un documento que dio a conocer ayer, en el cual, entre otras cosas, reafirma la posición de mantener las tasas de referencia en el mercado, los tipos de interés, en el 3%, básicamente, digamos, la tasa de referencia del mercado. Esto es una confirmación de lo que ha sido hasta ahora uno de los aciertos del gobierno en el manejo de la economía del Estado Dominicano, porque eso trasciende del gobierno actual. Esto viene manejándose desde la pasada gestión con ese equipo que junto a don Héctor Valdés está en el Banco Central de la República Dominicana, que se mantiene intacto, y cómo ellos han logrado ser un eje fundamental para mitigar parte de los efectos que la pandemia y la situación que la economía ha provocado como consecuencia de la pandemia tenga mayores repercusiones a esta política de controlar los factores, los indicadores macroeconómicos, particularmente tipo de cambio y tipo de interés, esto de permitir que haya dinero barato, que la gente pueda tener acceso a financiamientos más cómodos a través de líneas de asistencias y liberación de fondos de encaje, y varias políticas que se han diseñado desde el Banco Central han sido esenciales para mitigar, reitero, los efectos económicos de la pandemia en la mayoría de la gente. Y ayer el Banco Central y la Junta Monetaria reafirmaron la continuidad de algunas de esas políticas, y eso es importante también. El ministro de Trabajo, don Oscar, decía, los números que ofrecía ayer son números alarmantes. Hablaba de que unas 48.000 empresas han solicitado la suspensión de contratos de casi 700.000 empleados, 696.000 y algo, decía ayer en el encuentro que estuvo con el presidente en el Palacio Nacional. Ese número puede
aumentar ahora en diciembre, porque dicho sea de paso, muchas empresas, sobre todo las más pequeñas, las que tienen menos poder adquisitivo, pueden despedir más empleados ahora, al cierre del año, entregarles sus prestaciones, su sueldo número 13, que no es un regalo, es un derecho, pero que aprovecharán la fecha, y conozco varios pequeños negocios que así lo harán porque no pueden continuar con la totalidad del personal que tenían como trabajadores en sus pequeñas empresas laborando. O sea que ese anuncio del gobierno y el que se haga en los próximos días formalmente de la ayuda en los primeros 3 meses del año es una buena noticia para muchas de esas personas. Muchas personas buscando trabajo, repartiendo o entregando hojas de vida donde creen que pueden conseguir un trabajo, casas o familias donde las dos personas han perdido sus empleos. Es una situación difícil por la que pasan muchas familias en estos días. Qué bueno por el gobierno que escucha a la población, escucha estas peticiones, porque son momentos bastante complicados para las familias